Sí, señores. Todas las anteriores también. Está muy contento, claro, la podríamos marcar. También habría que decir, Pancho Moa, te noto contento, te noto confiado, eres un hombre de fe, te noto bien, ¿eh? No, el más hombre de fe, el entrenador de la U. A ver. ¿Vamos a partir por la U o una panorámica general? Las dos cosas al mismo tiempo, vamos. Pero es que al mismo tiempo jugaron y yo no esperaba que Colo-Colo jugara un partido tan opaco como el que jugó ayer y sobre todo que diera tantas licencias como las que dio y cometiera tantos errores en cancha y desde la cabina técnica también. Porque ayer se sumaron una serie de factores, entre ellos decisiones incomprensibles del técnico, como sacar a Octavio Rivero en un momento del partido en que no tendría por qué haberlo sacado, y cuestiones que, bueno, ya estarán en análisis. El error del golero en la salida, ¿no es cierto?, en ese córner, y no solo el golero, sino de todos los defensas, ¿no es cierto?, que permiten que Villagra conecte ese balón llovido, ¿no es cierto?, explican los anuncios que ya había tenido Antofagasta. Ya había avisado a Antofagasta 2 o 3 veces. La última media hora del partido es la del equipo visitante viniéndose sobre Colo-Colo y Colo-Colo que llegando... ¿Cuántas ocasiones de gol tuvo Colo-Colo reales en la última etapa del partido? ¿Tuvo? El tiro libre de Paredes, el remate de Suazo, que saca... pero una más que eso. Y no tuvo más. No mucho más que eso. Y la de entrada que pifia Paredes después del centro. Bueno, pero eso fue al comienzo del segundo tiempo. Eso fueron un Colo-Colo las tres que nublado en el segundo tiempo. Un Colo-Colo que en el primer tiempo y en el comienzo del partido tuvo la posibilidad de marcar diferencia, que después del gol de Rivero, digamos, empieza a desinflarse, pero que ayer, que tendría que haber marcado la diferencia para quedarse como puntero, digamos, del campeonato, no marcó la diferencia, no fue más que Antofagasta y finalmente se lleva un empate más que justo y más que merecido por errores del técnico y por incapacidad del plantel para marcar supremacía en la cancha. Así de claro. Y otro detalle, que después del 1-1, Antofagasta tuvo el 2-1 y Colo-Colo no tuvo ninguna ocasión de gol. Por eso. Tuvo el 2-1. Tuvo de mano, o sea, tampoco es que haya tenido esa reacción y haya metido a Antofagasta en el último porque hubo 4 minutos de descuento, más 7 minutos más que se jugó el partido. No es que no haya ocasionado un peligro de gol, es que ni siquiera metió un hoyazo. Demuestra un equipo que estaba tirado. En la transmisión ayer con Danilo nos llamó algo poderosamente la atención. Colo-Colo tuvo 15 minutos muy buenos cuando estaban 0-0, cuando Jaime Valdés se movió por ambas bandas, Antofagasta quedó metida en el área, Pavés sumándose al ataque, los dos laterales también sumándose. Era más o menos la idea que siempre pregonó Gueda en el momento que llegó a Colo-Colo hace no sé cuántos meses. Se crea varias ocasiones. Era el palestino de Guede. Se crea varias ocasiones de gol. García, tremenda figura en el arco, le saca una pared. Después es un arquerazo, ¿eh? Un arquero serio, además, con fundamento. Y viene el 1-0. Jaime Valdés estaba entrando por la izquierda, había entrado varias veces por la derecha. Centro rasante, anticipa a Rivero 1-0. Y de ahí Colo-Colo como si le hubiera hecho un gol al Real Madrid, porque está bien. Había que asegurar el chancho, hay que ser campeón, nadie te regala nada. Pero es como si le hubiera pegado el combo a un grandote que sabes que te va a venir de vuelta a la paliza. O sea, en vez de insistir y noquear a un equipo que está en las cuerdas, que era Antofagasta, que se salvó el descenso hace un par de fechas, que en verdad en ataque no había producido nada, que perdía la pelota rápidamente. ¿Y cómo en un momento García sale, empieza a hablar con Villagra, hablaba con Muñoz? Había una desesperación porque veían que venía Colo-Colo y así como iba la cosa eran 4. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en vez de matar, como haría un Colo-Colo de cualquier época, digamos, lo que la gente del Monumental está absolutamente acostumbrada a hacer. Incluso el del Coto Sierra, porque bueno, Guedes se ganó la parcialidad de Colo-Colo precisamente por la contraposición de estilos, ¿no? Hay un ejercicio que es necesario. No puede ser que el único referente del hincha de Colo-Colo sea lo que hizo el Coto Sierra hace un año. Que fue campeón con Colo-Colo. Sí, pero es que la cosa va para mucho más atrás. O sea, la cuestión es mucho más larga. Y podemos incluir a Borgi, podemos incluir al Colo-Colo Tocali, y para atrás ni hablar. O sea, la lógica es que cuando ya tenía un equipo en el papel chico, que está jugando mal, cuyo arquero es la figura, que no tiene la pelota, que los laterales están rindiendo a muy bajo nivel, era noquearlo. ¿Y qué hace Guede? Echa el equipo atrás. O sea, lo aguanta, ya los laterales no. Cada vez empezó a aflojar, y en el segundo tiempo,
ya no se entendía lo que hacía Colo-Colo, porque tampoco es que se haya metido atrás, pero regaló la pelota. Dejémoslo ahí, Guarelo, para sumar también a Luca Tudor, quizá también desde la perspectiva del puntero, ¿no? Del líder. Sí. Ya vamos a profundizar en Colo-Colo, vamos a retomar la comunicación con Cristian Ávila, está Danilo Díaz, también tengo unas ganas de preguntarle a Danilo Díaz, que se las sabe todas en Antofagasta, cómo llega este García al equipo del norte y por qué los equipos grandes no contratan este tipo de arqueros. Pero bueno, ya me va a contar de dónde viene este Juan Manuel García. Luca Tudor, usted dijo hace rato que le creía a Hoyos, que la U venía bien, que había que tener ojo con la Chile. Que había que tener ojo con esta Universidad de Chile. Bueno, y finalmente, a una fecha del término del campeonato, es el que está ahí para ser campeón, ¿eh? Bueno, sí, era un análisis un poquito viéndolo y presintiendo un poco lo que pasaba en la Universidad de Chile, cómo estaba la U, y la verdad que, bueno, se ha dado muy bien para Hoyos, se ha dado muy bien para la U, porque al final arregló todo lo que tenía que arreglar. O sea, se ha dicho en tantas partes que yo creo que repetirlo ya es como latero, ya que arregló el camarín, que le dio confianza a los jugadores. Es una cosa que le han repetido muchos jugadores, y él también le dice que sus jugadores han sido lo más importante. Yo creo que él ha tenido una capacidad y una inteligencia muy grande en cómo elegir, en cómo transmitir, en cómo sacar el sentimiento más importante, cómo transmitirle confianza. Yo creo que él ha tenido una sensibilidad por sobre la media de los técnicos para dar vuelta a un equipo que muchos creíamos que podíamos creer que estaba medio liquidado en ese minuto. Y lo de Colo-Colo cortito, sí, es parte de la historia que venimos contando desde el partido contra O'Higgins en el Monumental, donde gana Colo-Colo 2-1, pero empieza un bajón físico, futbolístico, empiezan los enredos de los cambios. Eso para contar un poquito por qué yo veía bien el tema de Hoyos, aunque el señor Moat no me tenía fe. Dios dirá. Fueron 8 fechas, desde las últimas 8 fechas que Colo-Colo ganó 2 partidos. Y si sumamos el partido con Everton, lo ganó porque Dios es grande. Sí. No lo ganó por una cuestión de suficiencia deportiva. O sea, estaban igual de cansados los más grandes, Valdés, los Paredes, qué sé yo, Paredes metió un pase al final, pero también estaban muy cansados. Entonces, esto tiene que ver con una historia para atrás. Y lo de la U se dio. Mientras que a las últimas 11 fechas la U ganó 7. Es que cuando la cabeza está bien, Hoyos nunca se desenfocó. Hoyos nunca le echó la culpa al empedrado. Hoyos nunca habló del contra todo y contra todos. Cuando hubo algún atisbo en las primeras fechas por las expulsiones, los reclamos de Johnny Herrera, los reclamos de los jugadores, él se nota que les bajó la temperatura, vamos a jugar. Por el otro lado, en Colo-Colo, Guede empezó con la teoría de la conspiración, del contra todo y contra todos. Empezó a haber fantasmas internos, empezó a hablar de los sapos. Se fue enredando. Se preocupó de grabar el entrenamiento palestino, igual como. Y ayer dirigió espantosamente, porque si tú vas ganando y tomas, hay una opción, te quieres meter atrás y quieres liquidar, listo, pero hazlo. No hizo ni eso, ni tampoco fue a matar al rival. Se quedó a medio camino, trató de cambiar puesto por puesto, trató de inventar la rueda. O sea, ¿cómo saca a Rivero? Pero lleva harto tiempo, Danilo. Está superado. Yo creo que Rivero en ese minuto, en el global, porque los primeros 20 minutos, 25, 30 de Jaime Valdés fueron muy buenos, pero Rivero fue permanentemente complicado. Te hago una pregunta como jugador. Tú, jugador, estás en la cancha y ve el técnico que hace ese cambio, que saca a Rivero. Como tú, como compañero, ustedes se miran, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Mira, era tan fácil como ver la cara de Rivero. Rivero, cuando anuncian el cambio, dice, ¿qué está pasando? O sea, era realmente el como un caballero se fue tranquilo. El close-up que le hicieron era de desconcierto. Porque además la responsabilidad era para Iván Morales, que es un cabro joven, con muchas condiciones, con mucho futuro, pero bueno, le está tirando la responsabilidad en un momento importante. Juan Cristóbal decía algo, porque me gusta esto que lo van pimponeando los tenores, lo de Colo-Colo y lo de la U. Ayer en la transmisión lo decía, esto no se lo he visto nunca a Colo-Colo. No está en el ADN de Colo-Colo, ¿no? Retroceder contra Antofagasta local, no se lo vi ni no me acuerdo un partido incluso Colo-Colo de Morondanga, que llegaba séptimo en el campeonato, estoy hablando de los años 70. De los 70, claro. Claro, Colo-Colo con la racha perdedora en la época de Sergio Navarro, de Tito Fuyú en la banca, que no le ganaban a nadie, pero el equipo
el equipo nunca se refugiaba, el equipo metía un gol y por lo menos de local seguía haciendo su juego, podía perder o ganar. Y en el Monumental, la verdad es que yo no me imagino al Colo-Colo de Josic o al Colo-Colo de Benítez, que no era precisamente un ballet, no era el Bolshoi, pero era un equipo mecanizado, un equipo que cuando había que matar, mataba, ni hablar el Colo-Colo de Claudio Borgi, e incluso los Colo-Colos de la época de Dabrowski, qué sé yo. Es tan extraño lo que hizo ayer Guede, porque entiendo que tú jugando Copa Libertadores contra un rival claramente superior, circunstancialmente tú, bueno, tengas que retroceder, pero cuando un equipo te supera futbolísticamente, cuando venía Flamengo, me acuerdo que una vez trajo a Romario en ataque, y que, pucha, no le podíais dar espacio, cuando te jugabas contra el Cruzeiro con Ronaldo de 9, bueno, te distraía o el Boca a Batistuta, bueno, hay uno, pero estáis jugando contra Antofagasta que estaba jugando sin 9, porque incluso Vergara sacó a Champichetti y puso a Carvalho, que tiene buen manejo, pero no pesaba en el área Antofagasta, no era necesario. Estamos hablando, obviamente tenemos que hablar de los dos partidos de ayer, pero este análisis que estamos haciendo, tanto de Colo-Colo, tanto de la U, que es el puntero, como Colo-Colo, es un análisis que se viene repitiendo en las últimas fechas. Colo-Colo ha jugado más o menos mal varios partidos. Contra Palestino no pudo. Hace rato. Entonces, no es solamente... De las últimas 8 fechas, ahora, el dato es muy preciso. Claramente este partido era muy relevante, pero esto es una repetición y eso te va pesando en la cabeza, al jugador le va pesando. Pero aquí hay una cosa no voy a ser capaz de darlo vuelta. Pero lo que tú decías, sobre todo lo que ustedes decían de la U, y lo hablábamos antes de entrar a la transmisión, yo pensaba que la U iba a tener muchos problemas en Rancagua y no la veía por una razón, porque dije, mirando la historia de los equipos chilenos en general, le había tocado un partido durísimo el miércoles frente a Corinthians. La U hizo un muy buen partido, el ritmo, la intensidad de ese partido, un partido de nivel internacional. Le tocó el peor sorteo en la Copa Sudamericana a la U. Entonces yo dije, mi análisis era, se la jugó yo, los puso a todos, le metieron con tutti, porque la U al final mereció el empate, pierde pero mereció el empate. Entonces mi análisis era, después de este partido, ¿cómo los armas? Frente a un rival intenso como Higgins de Rancagua. Pero cuando la cabeza está bien, ahora, lo que tú planteas, lo que pasa, Danilo, que les permitió ver en qué nivel estaban. Invicto de local. Perdona, oye, cuando un equipo viene ganando, viene con confianza, es muy fácil repetir, los jugadores lo único que quieren es jugar cuando el equipo viene mal, incluso hay algunos lesionados que se demoran más en recuperarse. Jara, Lorenzetti y algún otro más en un partido que quedaron muy lesionados, al otro partido estaban todos. Encuentra un equipo y toma decisiones sobre la marcha que son en ese sentido lúcidas, porque se lesiona a Venegas y no desarma, por ejemplo, el fondo, entra Monzón y no entra Monzón como lateral izquierdo, es decir, mantiene la línea de 4 del fondo con Bocellur como lateral y Monzón no como lateral, ¿me entiendes? No, es decir, no desordena la línea de 4 que ha venido jugando todo el rato. Y fíjate que una decisión que uno podría decir que raro, ¿no es cierto? Al final le funciona,